Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a comenzar a desarrollar un problema del paper 3, sección A, que nos dice lo siguiente. Se plantea un experimento para investigar la relación entre la temperatura de una pelota y la altura de su primer rebote. Se coloca una pelota en un vaso de agua hasta que la pelota y el agua estén a la misma temperatura. La pelota se deja caer desde una altura de 1 metro por encima de una mesa. En el primer rebote se mide la altura vertical máxima h desde la parte inferior de la pelota hasta la mesa. Se repite el procedimiento dos veces más y se calcula la media de las tres mediciones. Ahí se muestra la imagen y abajo nos dicen, se repite el procedimiento para cierto rango de temperaturas. La gráfica muestra las variaciones de la altura con la temperatura. Entonces, aquí tenemos dos variables, tenemos un estudio, esto es como un IA o un trabajo de investigación que ustedes pueden realizarlo. Muy bien, entonces veamos, voy a explicar un poco más detalladamente qué es lo que está ocurriendo. Y en esta parte vamos a mostrar las siguientes figuras. Primero, tenemos aquí un cuerpo, una pelota de goma, que nosotros tenemos que colocarlo en un recipiente. No te olvides que al momento de colocarlo en un recipiente, la temperatura que tiene ese líquido, o en este caso el agua, y la temperatura de la superficie de la pelota, juntamente con su interior, ambos deben llegar a una misma temperatura. Esa temperatura podríamos nosotros indicar de que puede ser 20 grados Celsius, podría ser también agua a 30 grados Celsius y así podemos ir cambiando esa temperatura conforme nosotros deseemos. Y además de eso, también hay un dato importante, que este cuerpo debe ser soltado desde una cierta altura. Esta altura no va a cambiar, así que esta altura lo vamos a medir de esta manera. De la parte más baja, de la parte más baja de la pelota, desde aquí hasta la superficie de la mesa. Y nos dicen de que esa altura vale 1 metro. Además de eso, nos van a mencionar de que la velocidad de este objeto al momento de ser soltado vale cero. Así que no tenemos velocidad de inicio, vale cero. Entonces, cuando el objeto va cayendo, ya sabemos que por la teoría de mecánica, sabemos de que él va a estar incrementando su velocidad. Y cuando llega aquí, va a tener una velocidad que le vamos a llamar velocidad 1. Cuando aquí este cuerpo choca contra la mesa, recuerden, aquí hay una colisión. Y como toda colisión, lo que va a ocurrir con esta pelota es que se va a comenzar a deformar. Comienza a reducir su volumen, se comienza a reducir, se comienza a comprimir, pero luego de un pequeño intervalo de tiempo, va a recuperar su forma y al momento de recuperar esa forma, él va a rebotar. Y al rebotar, una condición muy importante es que en este tipo de superficie, la velocidad de salida no es igual a la misma velocidad con que él ingresó. O mejor dicho, su rapidez con que ingresa es diferente a la rapidez con que él sale. Porque si estas dos fueran iguales, entonces este cuerpo debe llegar hasta la misma altura donde él fue soltado. En este caso no va a ocurrir eso. Por lo tanto, nosotros vamos a decir de que la parte inferior de la pelota, juntamente con la mesa, tenemos aquí una altura máxima y nos menciona lo siguiente, que la temperatura con la altura máxima se va a buscar relacionar entre estas dos cantidades. No con las velocidades, sino no con la superficie de la mesa, sino la temperatura con la altura máxima. Entonces, con eso nosotros podemos decir de que la variable independiente va a ser la temperatura y debe estar en grados Celsius. La variable dependiente debe ser la altura, porque conforme cambiemos la temperatura, tenemos que analizar cómo la altura máxima va a ir cambiando. Y las variables controladas son la altura donde va a ser soltado, la velocidad de inicio, el tipo de la pelota que vamos a tener, tipo de pelota, la superficie con que va a chocar, porque también podríamos haber cambiado de una mesa de madera a una mesa de vidrio, o también podríamos haber colocado la superficie, pongamos el piso, podríamos haber utilizado el piso de su casa, que puede ser de concreto, que también puede ser de madera, que también puede haber sido de otro tipo de material, cerámica. Entonces, el tipo de superficie donde él va a colisionar también debe ser una variable controlada.
Muy bien, y con esto entonces escribamos ahí quiénes son esas variables. Ahora pasemos a las gráficas. La gráfica que hemos obtenido es la siguiente. Tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, y esos 7 datos se van a relacionar con la temperatura y con la altura media. Entonces, temperatura de 20, temperatura de 30, temperatura de 40, 50, 60, 70 y 80. Esos van a ser los valores de la temperatura. Y de las alturas también vamos a tener su valor correspondiente. La parte A nos dice así: dibuje la línea de ajuste óptimo de los datos. Entonces vamos a dibujar una curva que pase a través de todos estos datos y también que pase por las barras de error. Entonces, vamos a indicar aquí que la figura correspondiente por un punto podríamos dibujarlo de esta manera. Así. Tiene que pasar por todas las barras de error. Ahora, la segunda pregunta te dice: indique por qué la línea de ajuste óptimo sugiere que H media no es proporcional a T. Recuerda de que cuando nos hablan de proporcionalidad, nos están hablando de que la gráfica nos debe salir una línea recta. Y en este caso, no nos está saliendo una línea recta, sino una curva. Entonces, lo que nosotros vamos a mencionar es que no es proporcional porque la curva de mejor ajuste no es una recta. Además, también podríamos decir de que es una curva con gradiente decreciente. Si observas ahí esta curva y dibujamos aquí la gradiente o la pendiente de en cada uno de los puntos, vamos a ver de que ese pequeño triángulo que vamos a dibujar va a irse reduciendo. Se va a reducir ese ángulo, por eso que podemos decir de que es una curva porque la gradiente es decreciente. Recuerda que si fuera una recta, la gradiente no puede cambiar, siempre es constante. Y luego de haber dado una respuesta para la pregunta A y B, pasemos a la siguiente pregunta. La parte C nos dice eso. Parte 1. Indica la incertidumbre de cada valor de t. Es decir, cuánto vale la incertidumbre, o también podemos indicar el error absoluto de cada valor de t. En otras palabras, simplemente nos están pidiendo este triangulito con el t y tenemos que fijarnos cómo estos datos, cómo son las barras de error en cada uno de los datos. No te debes olvidar de que estas barras de error nos van a indicar justamente lo que nos dicen. Hay una medición, pero esa medición no es exacta. Es una medición con cierto grado de error. Entonces, para eso debemos recordar de que toda medición debe escribirse de esta manera. Si yo tengo la temperatura, entonces la temperatura debe ser escrito como el valor medio más menos su incertidumbre. Y si vamos a buscar la altura media, entonces esa altura media debemos encontrarlo así. Si esto es la medición total, debemos encontrar su valor promedio y a eso debemos sumarle su error. ¿Dónde podemos encontrar los errores a partir de las tablas, a partir de esta gráfica? En los ejes verticales y en los ejes horizontales. Ahí debe estar su error. Entonces, para eso, nosotros vamos a indicar que 20, por ejemplo, para el caso de la temperatura, es el valor medio y debemos encontrar cómo estas barras horizontales se están comportando, solamente las barras horizontales. Después, 30 es el valor medio y también debemos saber cómo sus barras horizontales se comportan. Ese es el objetivo, saber cómo ellas se van comportando a medida que nosotros vamos cambiando la temperatura. Entonces lo que vamos a hacer es centrarnos en esto. Entonces vamos a agregar esta parte de aquí. Esto de aquí vamos a colocarlo en cada uno de los puntos, tanto en el punto de 20, aquí también, aquí, aquí y en todos estos conjuntos de datos. El objetivo es lo siguiente, que debemos analizar cómo es esta barra de error horizontal, el tamaño que debe haber en la parte horizontal y el tamaño que debe haber en la parte vertical. Y para eso nosotros observamos de que aquí entre 10 y 20 hay un conjunto de espacios que tenemos que conocer cuánto vale cada uno. De la misma manera, de forma vertical, 0.5 a 0.6, hay un conjunto de espacios que también tenemos que tener mucho cuidado al analizar. Así que vamos a comenzar a analizar los espacios con respecto también a sus medidas. Muy bien, y aquí tenemos a nuestros investigadores. Nuestro primer investigador va a analizar la parte del eje vertical y el segundo, el pequeñín, también va a analizar solamente lo que sucede en el eje horizontal.
En el eje vertical, vamos a comenzar con el eje vertical, vamos a cortar desde este lugar, vamos a recortarlo hasta este lugar. Y aquí tenemos una imagen agrandada. Entonces, sugerencias, siempre que tengas estos valores de 0,6, 0,01, por ejemplo, también podría haber venido 0,01. Entonces, la sugerencia es que cuando son decimales, trabaja con números un poquito más grandes. ¿Cómo decimos esto? 0,60 y aquí 0,70. Y vas a ver la facilidad que hay cuando uno trabaja de esta manera. Número 2, luego de haber agrandado las dimensiones, por decirlo así, hemos agrandado las dimensiones, ya no contamos de 1 en 1, sino ahora de 10 en 10, vamos a ver los espacios. Un espacio, dos espacios, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacios. Y podemos decir que hay 10 espacios y esos 10 espacios debemos tener un equivalente de 0,60 a 0,70 debemos tener 0,10. Y como estamos hablando de metros, porque esos son las unidades, entonces decimos de que esos 10 espacios equivalen a 0,10 metros. Y ahora, ¿cuánto vale cada uno de los espacios? Entonces aquí decimos un espacio y nuestra regla de 3 simple, que esto sería un método bastante sencillo, decimos de que un espacio debe ser, si estos 10 espacios valen 0,10 metros, entonces lo dividimos a él entre 10 y tenemos un espacio. Y ese espacio va a ser equivalente a solamente 0,1. Así que sería 0,01 metros, porque lo hemos dividido entre 10. Así que cada uno de ellos es como decir, vale 0,1 metros. Listo. Entonces, eso es en la parte vertical. En la parte horizontal también vamos a hacer nuestra investigación y vamos a ver de que vamos a recortar para la parte horizontal, vamos a recortar, pero desde por aquí hasta 40 y un poquito más. Y cuando observamos, aquí nuestro ojo bastante sensible comienza a observar, aquí tienes números grandes de 20, 30 y 40, entonces esto va a ser más sencillo poder hacer un análisis. Y vamos a hacer un análisis de la parte de 20 hasta la parte de 30. Y vamos a indicar, aquí hay un cuadradito, 2, 3, 4, 5. 5 espacios. 5 espacios es equivalente a, tenemos en grados Celsius, es equivalente de 20 a 30 sería 10 grados Celsius. Eso es todo lo que cambió en 5 espacios. Y ahora la pregunta es, ¿y en un espacio? Para poder calcular entonces un espacio, debo dividir a estos 5 espacios, lo divido entre 5 y tendríamos esto. Entonces es lo mismo que dividir a él, también entre 5. Así que cada espacio vale 2 grados Celsius. No te olvides eso, cada cuadradito 2 grados Celsius. Y así ya nosotros tenemos el tamaño de la parte horizontal y el tamaño de la parte vertical. Y ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Comencemos a analizar la parte horizontal. Así que voy a agarrar y colocar a nuestro cuadro y vamos a comenzar a analizar qué pasa con las barras horizontales. Y nos vamos a centrar exclusivamente por aquí. Para la última, para que podamos tener espacios para hacer nuestros cálculos. Entonces, si queremos saber cuánto vale el ancho de estas barras horizontales, entonces debemos trazar unas líneas de esta manera, así y así. Así vamos a poder ver cuánto vale el ancho de cada una de ellas. Y no solamente para este valor, sino también para todos los demás. Así que vamos a colocar aquí líneas verticales para todas ellas. Y debemos averiguar cómo es el ancho en todos estos casos. Bien, y ahora sí, observen con cuidado cada uno de ellos y vamos a ver aquí lo siguiente. Y vamos a analizar el ancho sería así. Todo esto sería su ancho para cada uno de ellos. Entonces, si observas cuidadosamente, vas a ver de que del espacio estamos solamente tomando la mitad por este lado, la mitad de ese espacio, y también para el otro caso también la mitad. Así que lo que aquí tenemos nosotros es solamente un espacio.
Y si hacemos lo mismo con el siguiente, también tenemos solamente un espacio. Y aquí también un espacio y naturalmente aquí también vamos a tener un espacio. Eso quiere decir de que para todos ellos horizontalmente solamente tenemos un espacio. En otras palabras, entre estos dos extremos tenemos un espacio. Ahora, si tenemos un espacio entre ellos dos, ya sabemos de que un espacio es considerable. Un espacio son 2 grados. Entonces, aquí nosotros vamos a indicar de que aquí entre estos dos tenemos 2 grados Celsius. La teoría nos dice lo siguiente, que cuando tú tienes una barra de error horizontal, la parte derecha y la parte izquierda deben tener el mismo ancho. Así que este ancho de aquí, nosotros le vamos a llamar la incertidumbre de T, y la parte derecha también va a ser la incertidumbre de T. Así que con esto nosotros ya tenemos todo claro, donde dos veces la incertidumbre de t debe ser igual a 2 grados Celsius. Así que la incertidumbre de t debe ser igual a 1 grado Celsius. Esto sería la respuesta, pero aquí todavía no debemos olvidar aquí lo siguiente. Que las mediciones, todas las mediciones son el promedio más menos la incertidumbre, que hacia la izquierda, como vamos a dar un ejemplo, para el caso de 50 grados. Para el caso de 50 grados, la temperatura media, entonces nosotros vamos a decir para T igual a 50 grados, pero este 50 grados es el valor medio. Así que la medición debe ser igual a 50 grados Celsius más 1 grado Celsius hacia la derecha, que haría por aquí 51, pero también le debemos restar 1 grado Celsius hacia la izquierda, que sería 49 grados Celsius. Así que el valor de esta medición siempre debe estar entre 49 y 51 grados. Eso entonces sería la solución para el problema que nos habían mencionado. Así que nuestra respuesta para este problema sería lo siguiente. La incertidumbre de la temperatura es constante y tiene un valor de más o menos 1 grado Celsius. Bien, la siguiente parte, la 2 nos dice así. Se mide la temperatura utilizando un termómetro de líquido encerrado en un vidrio. Indique qué característica física del termómetro sugiere que el cambio de longitud del líquido es proporcional al cambio de temperatura. Muy bien, entonces para esto estamos hablando de los termómetros. Los termómetros tienen un funcionamiento de la siguiente manera. Todo termómetro que tiene encerrado dentro del mercurio o cualquier otro tipo de sustancia, el mercurio va a dilatarse. Conforme tú le das más temperatura, él va a aumentar su volumen. Entonces, si aumenta su volumen, nosotros podemos decir aquí lo siguiente. Un incremento de volumen, ese incremento que puede tener el volumen es debido al calor que se le está entregando. Entonces, si nosotros decimos un incremento de volumen, va a ser de que suba de lo que él medía, va a estar subiendo y subiendo en la escala de medida. Pero eso es debido al cambio de temperatura que se le debe haber entregado. Si se le entrega más temperatura, entonces el volumen debe aumentar más. Hay una relación proporcional entre el cambio de temperatura y el volumen. Y esto se debe a un fenómeno llamado dilatación. Así que nosotros vamos a colocar como respuesta para esta pregunta, vamos a colocarlo de esta manera. Los líquidos se expanden debido al aumento de la temperatura. Y este fenómeno se conoce como dilatación. Así que no se olviden que debido a la dilatación, el cambio de temperatura y la longitud que el líquido debe de subir deben tener una relación de proporcionalidad. Pasamos a la siguiente pregunta. La última pregunta nos dice así. Otra hipótesis es que la altura media es igual a una constante por la temperatura al cubo, donde K es una constante. Utilizando la gráfica de la página 2 que habíamos ya visto en los problemas anteriores, calcule la incertidumbre absoluta de K correspondiente a T igual a 50 grados Celsius. Entonces, ¿cómo podemos encontrar una incertidumbre absoluta?
Siempre que tengas una ecuación como la que nos muestran aquí, este tipo de ecuación, altura es igual a K por el, la temperatura elevado al cubo, entonces lo primero que debes hacer es despejar. Este T al cubo lo voy a pasar al otro lado y tenemos así. Listo. Entonces decimos que la constante depende de dos variables, dH y de T al cubo. Entonces, cuando tienes una medición, porque K es una medición, pero una medición indirecta, cuando tienes una medición indirecta y depende de dos cantidades, donde una de ellas es la variable independiente y la otra es la dependiente, entonces tú debes comenzar haciendo la incertidumbre relativa. Y cuando vas a aplicar la incertidumbre relativa en todas estas mediciones, no debes olvidar cuáles son las reglas para estos casos, cuando tienes el producto o la división de dos cantidades. Así que esto lo vamos a repartir en tres pasos. El paso número uno, saber cómo vamos a desarrollar esta ecuación. El paso número dos, ingresando los datos y después encontrar esa incertidumbre absoluta. Muy bien, entonces comencemos. Veamos, aquí lo he sacado, esto de aquí, estas ecuaciones lo he sacado del cuadernillo donde el subtema 1.2, donde nos dice incertidumbres y errores, vamos a tener aquí lo siguiente. Si yo tengo una cantidad que vamos a medirlo como la suma de estas dos, su error absoluto debe ser igual a la suma, independientemente si sumas o restas. Pero si se está multiplicando y dividiendo, entonces comienza con el valor relativo. El valor relativo, donde es esta cantidad dividido entre su valor medio, debe ser igual a la suma de los errores relativos de cada uno de ellos. Y si tienes una cantidad donde es a a la n, como se muestra aquí, entonces el error relativo de él, siempre con el relativo, debe ser igual a n por el error relativo de la cantidad que tenemos. Entonces, en este caso, vamos a colocar lo siguiente. El error relativo de k dividido entre el valor medio de k debe ser igual. Hay una división. Pero esta división de aquí, si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes porque esto también se puede expresar de otra manera. Algo bastante sencillo, donde es así. La altura media debe ser igual. Y abajo tenemos t al cubo, o podemos decir de que es tres cantidades que se están multiplicando, t por t por t. En total, vamos a aplicar esta regla. Si y es una división de dos cantidades y arriba se multiplican o abajo también podrían haberse multiplicado, como en este caso, simplemente debemos tener la suma de las incertidumbres relativas. Así que aquí tenemos esto, la incertidumbre relativa de h. Y obviamente que aquí tiene que estar la altura media más, y aquí debemos tener esta cantidad dividido entre su valor medio. ¿Cuántas veces? Ya lo sabes. No tengo que decírtelo porque tú sabes de que debes repetir 3 veces, porque hay tres cantidades que se están repitiendo. Esto, en otras palabras, entonces nosotros vamos a indicar de que todo esto se puede expresar de esta forma. Así. ¿Listo? Entonces aquí nosotros tenemos ya nuestra regla de la incertidumbre relativa. Ahora, como nosotros no nos van a pedir incertidumbre relativa, si no nos piden la incertidumbre absoluta, entonces debemos agarrar a esta cantidad y pasarlo a despejar. Y esto nos va a salir lo siguiente. ¿Listo? Y aquí simplemente lo pasamos para aquí. Y de esta manera ya tenemos la fórmula de la cual vamos a aplicar para encontrar lo que nos están pidiendo. Y naturalmente ahora tienes que observar cuidadosamente y saber qué es lo que me están pidiendo para que yo pueda encontrar la incertidumbre absoluta de K. Debes encontrar el valor de K promedio multiplicado por la incertidumbre de la altura media dividido entre la media de la altura más 3 veces la incertidumbre de la temperatura, que nosotros ya lo conocemos porque es una constante, dividido entre la temperatura media. Por eso que aquí te están pidiendo que esto sea correspondiente para 50 grados Celsius.
Entonces, si esto es solamente para 50 grados Celsius, lo que nosotros debemos decir es lo siguiente. Bueno, esto, adiós. Y ahora veamos cómo vamos a calcular cada uno de ellos. Y así, dato importante, esto de aquí tú ya lo conoces, es 1 grado Celsius, porque esto es la incertidumbre de la temperatura. Para la temperatura de 50, la temperatura media vale 50 grados Celsius. Así que estos dos son conocidos. Esto todavía no lo conocemos. No conocemos cuánto vale la altura media para la temperatura de 50. Tenemos que buscar, a partir de la gráfica, vamos a buscar cuánto vale la altura media para 50 grados Celsius y cuánto vale su incertidumbre para esa misma temperatura. Luego de eso debemos encontrar este de aquí, la constante. Pero para que encuentres esta constante, sugerencia, esta constante, si vamos a hablar del valor medio, utiliza la fórmula que nos han dado al inicio. Esto debe ser a la altura media para esa temperatura de 50 grados entre la temperatura de 50 grados elevado al cubo. Si haces esto, encontrarás el valor promedio. Y si encontramos 1, 2, 3, necesitamos 3 datos urgentes, con eso ya podríamos encontrar la solución. Ahora sí, vamos a pasar entonces a buscar cuánto vale la altura media y cuánto vale su incertidumbre. ¿Dónde vamos a buscar? En la gráfica. Muy bien, entonces regresamos a nuestra gráfica inicial, donde en esta gráfica teníamos el eje de la temperatura y el eje de la altura media. Y no te olvides de que ya hemos averiguado qué es lo que va a pasar. Ahora, para el caso de la temperatura de 50 grados Celsius, voy a trazar una línea vertical, para poder así encontrar con exactitud dónde queda la altura. Y la altura está por aquí. Esto sería el punto de la altura media. Entonces, para una temperatura de 50 grados Celsius, como nos mencionan, debemos encontrar este valor de aquí. ¿Cuánto vale ese valor? Ahora nos vamos a apoyar a nuestros conocimientos anteriores que habíamos indicado de que cada espacio valía 0.10, vamos a colocarlo aquí, 10 metros. Entonces, ahora nosotros vamos a tener aquí lo siguiente. Bien, si cada uno de los espacios vale esa cantidad, decimos 1, 2, 3, 4, 5 espacios y esto sería 0.65. 66, 67, 68, 69, 70. Eso quiere decir de que nosotros tenemos dos espacios más arriba. Esto nos indica de que sería 71, 72. Sería 0.72. Esto sería nuestra altura media. 0.72. Ahora busquemos su incertidumbre. Y para encontrar su incertidumbre, al igual que en el caso de la temperatura, vamos a trazar dos líneas horizontales de los extremos. Extremo por aquí y extremo también por la parte de abajo. Y el ancho de esta cantidad es lo que vamos a comenzar a medir, este ancho. Entonces, el ancho está formado por dos espacios. Todo ese ancho debe tener dos espacios. Así que vamos a enfocarnos con nuestro cuadrito, nos vamos a enfocar aquí y vamos a indicar que la altura media vale 0.72, según nosotros ya lo hemos visto, 0.72 metros. Y ahora todo el ancho tiene dos espacios, pero cada espacio valía 0.01. Eso quiere decir de que por abajo, el espacio que hay debajo de él, que lo vamos a colocar así, debe ser un solo espacio. Esto quiere decir de que la incertidumbre de él vale 0.01 por debajo y hacia arriba también debe ser lo mismo, 0.01 porque simplemente tenemos un solo espacio, un espacio hacia abajo y un espacio hacia arriba. Así que con eso ya está solucionado. Tenemos la incertidumbre tanto inferior como superior. Sería 0.01. Y así hemos encontrado cuánto vale la altura promedio y también su incertidumbre. Regresemos a nuestro problema, al último problema.
En el paso número 2, ahora vamos a calcular, vamos a colocar todos los datos. Ahí tenemos el dato de la temperatura media de 50 grados Celsius, tenemos su incertidumbre absoluta de más menos 1 grado Celsius, la altura media para esa temperatura que vale 0.72 y también tenemos su incertidumbre que vale 0.01 metros. Y ahora, vamos a calcular cuánto vale la incertidumbre. Bueno, vamos a calcular primero. Ya tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto y esto. Nos falta el valor de K. Entonces, calculemos el valor de K. Y para colocar el valor de K, observa que habíamos dicho de que K es altura media, que sería 0.72, dividido entre la temperatura de 50 grados Celsius elevado al cubo. Muy bien, desarrollando entonces esto con nuestra calculadora, vamos a encontrar que el valor medio de K, y con eso ya está terminado todo este problema, es igual, a ver, 5.76 por 10 a la menos 6 y observa las unidades con mucho cuidado. Metros de parte de él, grados Celsius, pero como está abajo, elevado al cubo, lo tenemos que subir, grados Celsius a la menos 3. Y con eso ya hemos cumplido el paso número 2. Y finalmente ahora nos vamos al paso número 3, donde recuerda que el paso número 3 es colocar esta fórmula. Así que vamos a agarrar y colocar aquí nuestra fórmula y reemplazar todos los valores que hemos encontrado. Entonces colocamos aquí. Lo de aquí lo vamos a colocar de esta manera. Tendríamos aquí 5.76 por 10 a la menos 6. Y todo eso multiplicado por 0.72, bueno, 0.01 dividido entre 0.72 más 3 veces, y aquí sería 1 dividido entre 50. Muy bien, y esto de aquí, al colocar en tu calculadora, te debe salir el siguiente valor. 0.43 por 10 a la menos 6 metros grados Celsius a la menos 3. Ahora, aquí estoy considerando dos decimales, pero tú puedes redondearlo a solamente un decimal. Cualquiera de los dos va a ser válido. Puede ser 5.8 por 10 a la menos 6. Entonces, si nos piden escribir cuánto vale la cantidad, nosotros podemos decir de que la medida de K debe ser igual. Con dos decimales sería 5.8 más menos el 0.43 solamente con 0.4. Y todo eso multiplicado por 10 a la menos 6 metros grados Celsius a la menos 3. Eso también sería una forma, una respuesta para poder escribir este valor. Bueno chicos, cualquier duda por favor no te olvides de dejar algún comentario y también preguntarme. Ha sido todo un gusto de poder haber desarrollado este problema del Paper 3. Que tengan un buen día. Chao, chao.